Ahora, y algunos no vamos a poder cumplirlos porque, por ejemplo, hay mandamientos, nosotros las mujeres, hay mandamientos para los hombres, esos no los podemos cumplir. Viceversa también, los mandamientos para las mujeres no lo pueden cumplir los hombres. Por ejemplo, aquellos que se refieren a estar impura por el tiempo que viene la menstruación, esos no los pueden cumplir los hombres. Y así hay de hombres que no lo pueden cumplir las mujeres, hay mandamientos para los sacerdotes, hay mandamientos para los jueces, que no todo Israel era juez, ni nosotros tampoco. Entonces, todos esos, pues Dios va a poner aquellos y nos va a exigir aquellos que son para nosotros. De los 613 mandamientos, aquí hay 53 en esa sección de estudio y todos son referentes a juicios. Así se traduce, como ven ustedes, la palabra juicios. ¿Por qué se llaman juicios? Porque eran puestos, cada indemnización era puesta por los sacerdotes, el Sanedrín, los jueces de la ciudad, porque ellos son los que administraban cada una de las indemnizaciones que tenían que darse por haber causado un daño, eh, aún por matar sin, eh, no de forma voluntaria, sino que involuntariamente, cómo sacar qué hacer con los animales que le pertenecen a otro y nos los han dejado al cuidado a nosotros y si se pierden, qué hacer. Esas son las cosas que vamos a ver aquí, pero cada una de ellas se puede aplicar a nuestras vidas hoy, cómo Dios tiene cuidado hasta de lo último de nosotros, cómo Dios tuvo cuidado de Israel. Y ya vamos a ver las originales que son pues bien significativos de lo que Dios quería para nosotros. Las palabras a veces cuando se traducen se pierde bastante pues la esencia de lo que Dios quiere decir. Y para empezar voy a empezar con esta lámina que la había compartido. Éxodo 21:1 dice, estos son los juicios que pondrás, dice en una versión, que pondrás delante de ellos, dice, que servirás delante de ellos, también da la idea. Hay idea de que se los voy a poner enfrente para que los obedezcan, pero de alguna manera tú se los vas a explicar porque ellos me dijeron, haremos y obedeceremos, pero no queremos oír tu voz. ¿Y se acuerdan? Porque eran demasiado grandes para ellos. Entonces, Dios vino en su misericordia y amor por su pueblo Israel, le fue como masticando los mandamientos a Moisés para que se los ordenara de tal forma que lo entendieran y los pudieran poner por obra. Entonces, de hecho, los sabios judíos han hecho esta como comparación de servir los mandamientos y hasta tienen un libro que se llama el Shulchan Aruch, que es de un señor que se llamó, un rabino que se llamó Yosef Caro, en que 1497 hace esta recopilación que se traduce como la mesa servida, es decir, la recopilación de las normas de conducta que están contenidas en la Torá y que son más fáciles de entender. Entonces, realmente lo que nos sirve el Señor diariamente son sus mandamientos. Los tenemos delante de nosotros. El Señor dijo que no están ahí arriba para que no los alcanzáramos, ni están abajo para que debajo del mar para que no los encontremos, sino que están en nuestra boca, están en nuestro corazón. Por eso es que Él dijo que Él no quería los mandamientos en las tablas, sino que los quería en el corazón. Y de hecho ese es el nuevo pacto. Bueno, ¿por qué serviría delante de ellos? Bueno, por este mismo versículo que les estaba mencionando. Éxodo 20:19 dice, entonces le dijeron a Moisés, háblanos y te escucharemos. Si yo me voy al original, allí no vamos a ver que dice y obedeceremos, sino que dice escucharemos, porque el original, cuando dice Shema, ahí está la palabra Shema, no dice haremos, sino que dice Shema, porque Shema implica oír y poner por obra, aunque no lo entendamos.
El Señor dice así y así lo voy a hacer. Escucho y hago, aunque en ese momento no entienda. Entonces, por eso es pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos, le dice. Todo lo que nos diga, aún sin pensarlo, porque Dios lo dice, entonces lo vamos a hacer. Te escucharemos y lo haremos. Recuerden que el Shema tiene las dos implicaciones. Eh, a escuchar y poner por obra. En el lenguaje hebreo, si usted escucha es porque lo va a hacer, no solo para que diga, ay, qué bonito se oyó, sino que realmente para que eso se vuelva vida y se vuelva parte, sobre todo los mandamientos. Bueno, entonces si seguimos con esta ilustración, me encantó de que vi que era el chef, es el Señor. Entonces para adelante Moisés le dice, mira, esto es lo que he preparado para mis hijos, porque yo quiero que ellos tengan vida. Entonces yo ya hice todo. Entonces tú lo que tenés que hacer es ser el mesero, que le lleve lo que yo acabo de decir en esas 10 palabras, se los voy a ir explicando poco a poco, para que ellos lo vayan tomando en su vida. Entonces el mesero fue Moisés, así como en este momento la mesera soy yo, pero quien habla es Dios. Y, y quienes escuchan, y eran los comensales, el pueblo de Israel, que haría todo lo que el Señor les dijera. Haremos, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos, sino que gracias a Dios que ahora ya no morimos y estamos en la presencia de Dios porque Dios abrió Dios abrió la cortina para que entráramos directamente y pudiéramos escuchar su voz, pero necesitamos santidad para hacerlo. Y solo a través de cumplir los mandamientos es que podemos entrar en santidad con el Señor. Cuando queramos ver su rostro, siempre tiene que ser en santidad. La palabra dice claramente, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, lo mismo, sin santidad, la santidad que traen los mandamientos son los que traen santidad. No hay ninguna otra cosa. ¿Por qué creen que el diablo quiso decir que los mandamientos ya no, en la Torah ya no? ¿Por qué no iba a lograr no se iba a lograr un pueblo santo? Y si no se logra un pueblo santo, iba a ser un pueblo que fuera fácilmente manipulado. Porque como dice también la palabra, y quizás lo podemos aplicar en estos días en que el mundo vive, ¿verdad? Que mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no se pone a reflexionar en la Torá, en las consecuencias y en todas las cosas que a veces hacemos. Y aún a veces creemos que estamos en lo correcto, pero no lo estamos porque no conocemos bien la palabra del Señor. Bueno, en ese contexto es que yo quiero que vean esto abajo. Aquí dice, le agarré la Humash y le quería que vieran que no es y obedeceremos, sino que dice Inmanu Benishma Shema. Aquí está el Shema, escucharemos. Es decir, que no vamos a estar preguntándonos qué hacer, sino que si tú lo dices, lo haremos. Eso es lo que está diciendo el versículo, el original. Entonces, bueno, los mandamientos se dividen en estas 3 clases de, de ordenanzas, si queremos llamarle, y todos se llaman misbot, que son 613, pero en los misbot podemos encontrar 3 tipos, que son los mishpatim, que estamos estudiando ahorita, que son juicios. Porque, vuelvo a repetir, ¿por qué se llaman juicios? Porque eran las indemnizaciones por cometer, por por cometer algo contra ellos eran asignadas por los jueces del lugar, y después más tarde el Sanedrín. Lo otro que tenemos, y así se llama una parashá, Jukot, Jucat, que es lo de la vaca lasana, son ordenanzas que no tienen explicación. Los juicios
sí son explicativas. Si Dios dice no matarás, pues es lógico porque no hay que matar, ¿verdad? Más que si sabemos que somos hechos a la imagen de Dios, que no tenemos que mentir, que si hacemos un daño tenemos que resarcirlo, que si hacemos daño hay consecuencias. Todo eso es lógico. Pero por otra parte tenemos algunos mandamientos que dice, por ejemplo, que hace una vaca alazana, que es la por donde se llama jucat, eh, cuando dice que esta es la jucal, dice, esta es la ordenanza correspondiente a la vaca alazana, conseguirás una vaca alazana que no haya puesto arado sobre ella, que sea toda roja, que no tenga ni un pelo negro, que sea sacrificada fuera de las puertas de la ciudad, y esa vaca la vas a hacer ceniza, y el que lleve el, la ceremonia se va a convertir va a estar inmundo hasta que vuelva a la casa y se lave. Bueno, eso todos son jukot. O por ejemplo, no mezclará el lino con la lana, y lino con lana tienen la vestidura del sumo sacerdote, y ellos tenían que decir lo que el Señor decía, tenían que escuchar y hacer. Y luego están los testimonios, que aquí tenemos varios que hablan acerca de las fiestas, la Shalom Regalim, que son las fiestas de a pie, que son las 3 fiestas de a pie, porque los hombres de todas las familias tenían que caminar hacia Jerusalén para celebrar la fiesta 3 veces al año. La fiesta siguiente sería Pesach, y allí Shavuot y Sukkot. Para esas 3 fiestas eran las fiestas de Shalom Regalim, y habla acerca de ellas. El Shabbat también, todo lo que sea un testimonio de amor hacia Dios y que represente una parte histórica del pueblo de Israel, son los edut o testimonios. Ahí caen todas las fiestas. Por ejemplo, historia es el Pesach, de donde salieron libres por el medio de la sangre de un cordero, y tenían que celebrarlo siempre. De allí la otra parte histórica de Israel, importantísima, quizás la más importante después del nacimiento y resurrección muerte y resurrección de Yeshua, es la entrega de la Torá. La entrega de la Torá, que está en Shavuot, y que es un testimonio de que Dios le dio mandamientos a los hombres y se cumplió lo que el Señor dijo. Deja salir a mi pueblo para que me adore, para que me sirva. Si se recuerdan, cuando llegó Moisés delante del faraón, al final lo sirvieron viendo la, la nube, los rayos, el terremoto. Es cuando dijeron, no, que ya no nos siga hablando más él, tenemos miedo, pero tú dinos lo que hay que hacer y nosotros escucharemos y obedeceremos, implicaba, como ya he dicho. Entonces, es un testimonio. De hecho, cuando habla del Shabbat también, ese es otro testimonio. Dice que es testimonio del pacto entre él y yo, dice. Póngase yo, ahí usted, si guarda el Shabbat, porque eso es un testimonio. Entonces, aquí en estos 3 clasificaciones se pueden poner cada uno de los misbot, se pueden seleccionar a dónde van los mishpatim, a dónde van los hukot, a dónde van los edut. En esta parasha tenemos mishpatim, la mayoría, pero también tenemos edut, como las Shalom Regalim. Entonces, por las fiestas de peregrinaje, que están en el capítulo 23, creo. Bueno, entonces, eso es como un esbozo para que tengamos en claro a qué nos referimos con mandamientos, y que sepamos que así como se llama esta parashá, es una clasificación de los mandamientos englobado en los juicios, mishpatim. Bueno, la otra forma en que se puede entender los mishpatim, que ya lo vimos la vez pasada, es en la clase del Brit Hadashah el sábado. Si ustedes la vieron, van a encontrar algo de similitud, porque es importante que vayamos a la idea central. Dice, las ordenanzas que cargarán. Estas son las ordenanzas que cargarán, o los juicios que cargarán.
y darle de yugo carga. Pero si nos vamos a Deuteronomio, vamos a ver que es cierto, de que de alguna manera sí son, es como un yugo que Dios ha puesto sobre nosotros, pero siempre lo vemos así como malo. Pero no me acuerdo a dónde es que dice que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Se me olvidó buscar, por eso no lo mencioné el sábado, porque se me olvidó ahora también buscar eso. Pero siempre me recuerdo esa palabra. ¿Por qué si el yugo es malo y lo vemos mal? Porque dice, creo que es Proverbios el que dice que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, porque el yugo del Señor es el yugo más fácil. Ellos venían de un yugo que era un yugo que los atorzonaba prácticamente, que los ponía en yugo, pero no les ayudaba y lo que hacían era asfixiarlos. Pero ahora el yugo lo pone Dios y Dios es el que se encarga de ir con nosotros en el camino. En Deuteronomio 30, del 12 al 16, vamos a ver esta versión. Se la voy a leer aquí. Deuteronomio 30, del 12 al 16, dice de esta forma. Dice, siempre me cuesta encontrar los numeritos en esta versión. Dice, no está guardado en los cielos tan distante para que tengas que preguntar, se lo había mencionado. ¿Quién subirá al cielo y bajará para que podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar tan lejos para que tengas que preguntar. ¿Quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Mire, aquí está otra vez las dos palabras juntas, oír y obedecer, porque va implícito. No solo oír, sino que obedecer. Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Y cumplen que es lo que estudió en su camino. El Señor decirá a la y de la gran diferencia que tengo Se oye bien. Con el Wi-Fi. Hoy sí se oye bien de nuevo, Carito. Ok. Bueno, entonces dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. El Señor dice, pónganse, dice, mi yugo. Mire, esa versión me encantó, porque dice, cada quien es responsable de ponerse el yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Si Israel hubiera oído estas palabras en aquel entonces, se hubiera llenado de amor, porque el amo que tenían era un amo que los atormentaba y los sofocaba, y él dice que él es humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. En vez de estarlos agobiando, tenemos descanso. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que le doy es liviana. Lo mismo contexto de Deuteronomio 30 del 12 al 16, en que Dios claramente dice que no es imposible porque Él va con nosotros. Si hay una promesa que todos nos debemos de acordar siempre, y quizás es la más importante de toda la Biblia para usted y para mí, es que Él dijo, no te dejaré, ni te qué. Ni te no te dejaré ni te desampararé. Entonces, ajá, y eso implica que tiene que ir con nosotros y que nos tenemos que poner el yo, porque si no lo tenemos, otro se va a meter ahí
y ya no vamos, y no vamos a llegar a un yugo fácil. Pero con Él es fácil y ligera su carga. El yugo es, Él va con nosotros. Él se hizo como nosotros para entendernos y ir con nosotros en el camino. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días. No es que me voy a tomar vacaciones. Dios es tan lindo que dice, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ese es el contexto de los Mishpatim. Veníamos este diagrama que los mandamientos del Señor, por eso son del Señor, son de Yahvé, que dan la idea de un yugo, como lo acabamos de ver. Bueno es al hombre llevar el yugo de toda su juventud. Es una mesa servida donde tenemos alimento para nuestra alma y son alcanzables. Él dijo que no estaban arriba ni estaban abajo, sino que están a extender la mano y ponerlos en el corazón. Entonces eso implica que no son cargas pesadas, que son alcanzables y son deliciosos al paladar. Tu palabra es como la miel que emana del panal, dice Salmo. Es fácil y ligero, el yugo es fácil y ligera su carga. Entonces no es que los mandamientos ya no, que fuéramos sin los mandamientos. Los mandamientos son la ayuda del Señor por medio del cual nosotros vencemos. Y mientras más lo vencemos y más lo hacemos parte de nosotros, poniéndolos en el corazón, como dice el nuevo pacto, más lo amamos y más le servimos. Y entonces más cerca estamos de él. Bueno, esta sería la introducción a esto, pero quiero detenerme un poco en el quiero ver, en el mandamiento primero que les da, el juicio que les da el Señor. Y lo quiero como parafrasear a lo que nosotros somos para Dios. Recordando, como les decía al principio, que toda la vida que Moisés iba delante de Faraón, la instrucción de Dios era que le dijera al Faraón, deja salir a mi pueblo para que me sirva, si se acuerdan, o me adore. Otra, servicio es adoración. Si uno no hace las cosas de Dios con amor, entonces no está sirviendo y no está adorando. El servicio no se puede quitar de la adoración y la adoración del servicio están concatenados. Por eso es que en algunas versiones dice, siervo, que para que me adore o para que me sirva. Éxodo 21, 2, 4 es cuando le dice, pondrás la mesa delante de Israel y le dirás, 2, si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad. No te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre en el 7º año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Esto definitivamente, ya lo digo, para que tengamos otra visión de entrada, es que el servicio de esclavitud, como le llaman, no es esclavitud como tal, sino que era un servicio que hacía alguien para restituir. Entonces no era la esclavitud que conocemos hoy en día, en la que vemos que por ejemplo, vemos cómo de África trajeron muchos gente de color y vino aquí hasta con cadenas y amarrados de los pies para servir y le daban latigazos. Ese no era el concepto hebreo. El concepto hebreo era un alivio que Dios ponía para varias situaciones que la gente pasaba y por medio del cual Dios ayudaba a esta persona a salir del lío. Por lo tanto, no era la esclavitud que conocemos hoy en día, como decía. Y se daba por 3 razones que la tienen ahí. Se daba cuando se estaba en bancarrota, que se había perdido todo y la única forma de mantenerse era sirviendo a otro. Eso lo podemos ver nosotros y lo podemos hacer como una imagen o como lo que pasa ahora
con varias de nuestra gente, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, eran doctores, eran ingenieros, arquitectos, y llegó el tiempo que estaba tan apretado que decidieron migrar, por ejemplo, a los Estados Unidos, y allí se empezaron a servir, pero el servicio tenían al cambio un trabajo mejor remunerado, ¿verdad? Y de hecho se convirtieron en servidores, quizás no en su profesión, pero eso les ayudó a salir adelante. Entonces eso pasaba con ellos, se perdían todo su dinero, quizás por mala administración o lo que sea. Entonces pedían a los jueces, porque esto era de jueces también. El primer mishpatín, el mishpat, que es el singular, era de juez también. Y pedía ser asignado para alguien que lo necesitara. Generalmente, estos eran asignados a familias que cumplían con la Torá. Y el amo a quien iban a servir estaba comprometido a varias cosas que también lo podemos asemejar con nuestra vida. Lo otro, ya lo ven allí, dice, eran asignados por los jueces al Sanedrín. ¿Y qué labores hacían? Por ejemplo, eran labores de agricultura, de aguateros, que era bien famosa en ese tiempo, según los escritos judíos, el que andaba jalando agua, que también podemos ver que en Deuteronomio dice que venga tu aguatero también a oír lo que yo le voy a decir. Moisés, cuando se estaba despidiendo y estaba dando los últimos mandamientos de parte de Dios para entrar a la tierra prometida. Las mujeres podían ayudar en las labores de la casa, y también lo otro era por restitución, lo otro que digamos, no tenían dinero y perdían el animal de alguien, como toda la lectura que tenemos en estos 3 capítulos, y decía, mire, yo no tengo dinero para pagar el animal que se perdió. Entonces, bueno, entonces le vas a servir al dueño del animal para pagar la deuda que tú tienes con él. Y se puede servir hasta 6 años. O también porque, digamos, por la misma necesidad, había robado a esa persona y tenía que, si se acuerdan, tenía que restituir 5 veces lo que había robado. Y entonces esa persona trabajaba por ese tiempo, generalmente 6 años, y al 7º tenía que ser libre, tal como dice aquí. Entonces ellos podían pagar con oficio cualquiera de estas 3 cosas. Y el Sanedrín asignaba y se aseguraba, según los escritos judíos, que fueran con personas buenas, que los trataran con justicia. Y la asignación, me imagino que la asignación para cuando era daño y robo, si era para la persona, pero si estaban en para la persona que dañaron o robaron, pero si estaban en bancarrota, eran asignados por los jueces a estas familias que podían darles comida, darles casa, porque ya vamos a ver ahorita paso a la siguiente lámina, que se me cambió de lugar, por eso es que no la encontramos. En Éxodo 21, 2, 4 dice, sí, sin embargo, el esclavo puede declarar, yo amo a mi señora, a mi esposa y a mis hijos, porque dice que si la esposa, que si había adquirido esposa allí y él no se quería ir, dice, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo le presentará delante de Dios, eso es, delante de los jueces. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Entonces allí les da los lineamientos para tratar un esclavo. Bueno, para esto, como les decía, el amo se comprometía en este tiempo que iba a servir el siervo, el siervo, por cierto, ¿verdad? Era que tenía que darle el sustento, darle el abrigo, aún familia. Como ya ven, si le da una sierva, se queda allí, le podía asignar hasta una sierva para que él tuviera familia, y la sierva también. Y además, si lo ocupaba para
trabajos en el campo, le tenía que dar todas las herramientas para hacer su labor. Y miren qué cosa más increíble si nosotros vamos haciendo la comparación de nuestra vida y cómo el Señor dice, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Viene el servicio, viene la palabra Obed, que es servidor, es Abed, creo que es Ebed, cuando dice esclavo, no es el esclavo como tal, sino que es un servidor, es la palabra Ebed. Y la palabra Ebed es un trato de siervo, como una familia. Y lo interesante es que podía llegar a querer tanto a su amo que se quería quedar de siervo. Yo creo que si nos vemos con los esclavos de ahora, nadie quiere quedar esclavo, con la trata de blancas, que es lo que tenemos ahora. Pero este era tan bueno el amo que se quería quedar allí. Y el amo le daba todo lo necesario para subsistir. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. El juez, Dios mismo, dijo que nos iba a asignar un señor que se llama Yeshua. Y ese señor se comprometía a guiarnos y a cuidarnos, a darnos amigos, sustento, y nos da una familia en Jesús y quizás una familia física. Y además, si nos llama a algún servicio, Él nos da todas las herramientas para que nosotros ejerzamos nuestra labor. No nos deja solos y nos da todo para que nosotros podamos hacer el servicio bien. Y llegamos a hacer el servicio bien y llegamos a ser tan bien tratados que amamos a ese amo y no nos queremos salir de ahí, porque como él mismo dijo que su yugo era fácil y ligera su carga. Y yo no sé, pero yo sé que ustedes van a pensar lo mismo. ¿Qué haríamos si no fuéramos siervos de este Dios? ¿Qué haríamos nosotros por ahí con el yugo vacío, sin que nadie nos ayudara a llevar la carga? Y entonces dice, si amaba a su amo, permitía ser horadado. Ahí dice, si de quedarse, lo presentará delante de Dios, lo presentará delante de los jueces. Otra vez, era una ceremonia legal en que el esclavo decía, no, yo no me quiero ir de aquí. Yo quiero que estarme para siempre y me voy a dejar poner la lena, que es la imagen que tienen ustedes allí. Es como una cosa punzante con que se hacían un hoyito y ahí se ponían una argolla. Y entonces, si amaba a su amo, permitía ser horadado en público. ¿Por qué? Porque la puerta, allí, si ven, aquí habla de dos puertas. Quizás nunca nos habíamos fijado y solo pensamos en la puerta normal que nosotros conocemos, pero aquí dice, mire, ahí lo tienen. Luego, el amo lo llevará a la puerta, dice, y también, dice, al marco de la puerta. ¿Por qué? Porque a la puerta también las ciudades tenían puertas y allí estaban los jueces. Allí se ponían a ejercer su función de juzgar las cosas que existían en los conflictos entre seres humanos. Entonces llegaban a esa puerta o llegaban a la puerta de la casa del amo y públicamente, dices, le perforará la oreja. Habían testigos de que el esclavo se quería quedar ahí. Y ahora tenemos esta gran nube de testigos, dice el Señor, que son los ángeles y aún los principados y potestades que andan sobre los aires. Ven cuando alguien dice, no, yo quiero quedarme con este amo. Mi amo Jesús, mi Adón es Yeshua. Entonces yo me quedo aquí porque le amo, quiero servirle de por vida. Entonces, si amaba a su amo, permitía ser horadado en público, como dice ahí la escritura. Y según algunos escritos dice que el siervo decía, pertenezco al Señor que vive en esta casa, en cuya puerta me horaron la oreja. Entonces era un símbolo de pertenencia. Y a lo que llama esto es lo que encontramos en Deuteronomio 6, 4 del 9, lo vamos a ver para que veamos de dónde sale este. Y eso es como la continuación de la mesuzá, de lo que se pone en las puertas.
con la palabra del Señor. Entonces, básicamente lo que el Señor quiere es que nosotros ampliemos nuestro oído, que es lo mismo que obedecer. En todo este tiempo lo he estado diciendo, hacia su palabra. Vean lo que dice Deuteronomio 6, 4 al 9, que es uno de los versículos en la Torá que más conocemos. Y lo decimos cada vez en el culto, allá en nuestra iglesia. Y dice así, dice, bueno, se lo voy a leer desde el 1. Estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas, que es lo que acabamos de ver, la clasificación, que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención lo de Israel y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Escucha, Israel. Eso es lo que les decía, siempre lo decimos. El Señor es nuestro Dios. Solamente Él es nuestro Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en las marcos de la entrada de las puertas. ¿Qué es lo que iba a escribir? Oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí que estaba haciendo el esclavo, atándose a los mandamientos del Señor y a decirse a cada rato, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y sobre las puertas de la ciudad, que son los dos tipos de puertas que tenemos allí en Éxodo 21 del 2 al 4. Más adelante, en el 11:20, encontramos la misma, la mesusa, que es una cajita en donde están estas lecturas, en donde el pueblo afirma que solo hay un Dios y que debe de amarle con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Éxodo 11, perdón, Deuteronomio 11:20 dice así: escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, para mientras que el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Y interesante, y con esto cierro este versículo. Aquí tenemos la palabra Ebed, que es la de siervo, que les mencionaba antes. Este es Ebed, y cuando ustedes vean que dice esclavo, es esta palabra, que es la misma de Obed, que era el abuelito de David. Entonces el nieto, en Salmos 46, David dice con este versículo que también es bien conocido, porque así son las palabras de Yeshua en Hebreos, que dice que he aquí yo estoy para hacer tu voluntad, pero ese era el 7, pero el 6 dice, sacrificio y ofrenda de setial no has deseado, porque después el pueblo de Israel se volvió que lo hacía, pero no oía, no lo hacía con el corazón, no obedecía con el corazón. Entonces, una cosa es hacer y otra es obedecer. Obedecer es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su fuerza. Y la gente solo se dedicaba, por ejemplo, a hacer sacrificios, como decía la Torá, pero su corazón no estaba allí. Entonces, de sacrificios está hablando David. Sacrificio, ofrenda de cereal no has deseado, porque era sin tener toda la intención de servir y adorar al Señor. Y donde aquí nos han traducido, has abierto mis oídos, pero en el original dice, has horadado mis orejas, porque abierto es el verbo brit, que es como perforar o herir las orejas. Oídos y orejas son lo mismo en hebreo, como en el comentario que leí. Por el pecado no requerido. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nos horademos las orejas, que no solo es el sacrificio sin sentido, sino que nos dispongamos con todo nuestro corazón
a Shema, a oír. Escucha, Carolina, el Señor es tu Dios y el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda su fuerza. Y con esa frase nosotros anunciamos al reino de las tinieblas y aún al de la luz que nosotros somos esclavos por amor, que somos de Dios y que hemos sido tomados para su servicio. Pablo, si se acuerdan, dice a la epístola a Timoteo, Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Romano también empieza, Pablo, siervo de Jesucristo, y varias otras de seguro van a empezar así las cartas de Pablo, porque él se dignó a dar toda su vida, ahora dar sus orejas para seguir la palabra del Señor y para servir a su Señor con toda su mente, con todo su corazón y con toda su fuerza. Hasta aquí llego, que siga la hermana Rosarito, Dios les bendiga. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, que hoy sí que él ha dado una clase magistral. Es un entusiasmo que se le oye, por Dios santo, para explicar esta cantidad de leyes. Qué maravillosa esta parashá, y le voy a decir por qué. Porque de las parashá más gorditas de leyes, tenemos a esta Mishpatim, que son 53 mandamientos, hermanos, que tenemos aquí, que es una, digamos, un abanico de decisiones. ¿Por qué? Porque son leyes divinas. Dice bien, mire, si usted analiza lo del capítulo 20, el capítulo 20 es la entrega de los 10 mandamientos. Acabamos de recibir como pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, acaba de recibir los 10 mandamientos, que son leyes divinas, porque Dios las dictó, Dios las escribió con su dedo santo y divino, y luego después, como se quebraron esas dos tablas, las se volvieron a escribir en otras dos tablas y se entregaron el día del Yom Kippur. Entonces vemos nosotros que todo esto es divino. Y entonces esto de lo que Carito nos acaba de explicar son leyes divinas, tal cual están en la Torá, y están también explicadas estas leyes en los libros de anexos que son de los sabios, y uno de esos pues es lógicamente el Talmud y todo, decía la mesa servida de José Caro y todo eso. Ahí explican por detalle y ponen narrativas y para que nosotros las entendamos y las disfrutemos, estas leyes. Entonces, fíjese bien, ¿cómo es posible? Y este es lo que nos preguntamos como hijos de Dios, que Dios da la ley que dice, el mandamiento 1, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de ¿qué? ¿De qué salió el pueblo de Israel? De la casa de servidumbre. De servidumbre o de esclavos, ¿verdad? Sí. ¿Ok? ¿Y por qué aquí hay leyes sobre los esclavos? De Ebed, que viene en nombre es Obed, como el hijo de Ruth con Boz, Obed, el abuelito del rey David. ¿Qué? ¿Cómo es que aquí Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud? Y aquí en Mishpatim, que son 53 leyes, habla de las leyes de los esclavos. Bueno, Carito ya explicó cómo se tienen que tratar a los esclavos, pero yo voy a poner todavía un aporte de una enseñanza que es bien sublime de la interpretación que le dan a todos los mandamientos relacionados con los esclavos, porque no solo están aquí, sino que están en el libro de Deuteronomio. ¿Qué es un esclavo hebreo? En primer lugar, que no, como decía Carito, no es la idea del pagano, del hombre sin Torah, sin ley divina, el hombre que no teme al Señor. Pues igual, hermanos, a veces nosotros
aplicamos el mandamiento como en Romanos 13, ¿va? Que nos dice Pablo de que todos los gobernantes son puestos por Dios. Miren, hay gobernantes que Dios no los ha puesto, los pone el pueblo. Son gobernantes malos y malvados que oprimen al pueblo, que hacen una serie de maldades y leyes contrarias al pueblo, que lo empobrecen, no lo educan, le sacan, como dijo Jesucristo, yo no soy un rey como los reyes de este mundo. Yo no he venido a ser servido, porque los reyes de este mundo les gusta que les hagan homenaje, que les aplaudan, que les sirvan, pero yo no. Yo soy un rey de un reino que he venido a servir, a ponerse un delantalcito, a lavarle los pies a sus discípulos. Entonces quiero que tengamos ese discernimiento, que no todos los gobernantes que gobiernan este mundo, que son reinos, hermanos, reinos de este mundo, son de este mundo. Y los medios de comunicación de este mundo los maneja la oscuridad. Hay mucha falsedad, mucha infamia, mucha calumnia, mucha mentira. Entonces nosotros no nos dejemos llevar, si nosotros somos entendidos en la palabra. Nosotros somos un reino de luz, un reino que discierne, no se deja ir como todos los que no tienen Torá, los que no tienen luz. Discernamos, hermanos, discernamos. Fíjese que estando en la reunión de la Higuera Internacional, en la reunión de directores, somos como 10 naciones, yo dije esto, y el primero que levantó la mano en aprobación fue Jacob Levi, porque ellos sufren 22 naciones enemigas. Imagínense el primer ministro de Irán que dice, y lo promulga y lo hace como parte de su vida. Destruyamos a Israel, que no exista ningún israelita sobre la faz de la tierra. Israel es el cáncer del Medio Oriente. Y así me iría a Hitler, me iría a un montón de gente que nace como vaso de destrucción y llegan a tener fuerza gubernativa, estatal, jurídica y también mayoritariamente de ejército. Entonces, para destruir al ser humano, para matar, para violar, para aniquilar, eso no los ha puesto Dios, hermano. Por eso es que distingamos, nosotros somos un reino de luz y de paz, un reino que proclama el amor, la alegría, la vida. Nosotros celebramos la vida, no celebramos la muerte. Volviendo aquí a enfocar a Mishpatim, pues quiero decirles que si Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿cómo podemos entender ese Dios que habla que hay leyes para los esclavos? Pero quiero explicarles, hermano, que un esclavo hebreo entra a una casa porque tiene que pagar una deuda, y tiene que pagarla, pues esa es la justicia, pero esa persona es mejor atendida y más, digamos, tiene más derechos que el propio patrono. Así está escrito, así está explicado en los libros sagrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya vive tan feliz en la casa del amo que prácticamente el amo viene a ser su sirviente. Porque le dan un trato tan digno, le dan casa, le dan ropa, le dan abrigo, le dan comida. Es más, está escrito en los libros sabios que si hay 2 platos de comida y está el esclavo y la esposa, ¿va? Porque también tiene derecho a casarse, aún con la hija del amo, y si es hembrita, con el hijo del amo, puede casarse y hacer la gran fiesta. O sea que no se ve de menos esa persona, se ve como parte de la familia. Que si hay 2 platos de comida y ya no alcanza para un tercer plato de comida por una circunstancia especial, se queda el amo sin comer y le da al que se supone que
el Ebedba, el siervo, le da los platos de comida a ellos primero, aunque aguante hambre. Así está escrita la ley. Es por eso que como son amos buenos, es por eso que después ellos no se quieren ir. No, dicen vámonos a la entrada a las puertas de la ciudad, porque ahí estaban los sabios, ahí estaban los jueces, ahí se sentaban a dialogar y a ver los transeúntes, a ver quién venía a pedir juicios, a pedir consejos. Entonces, ahí mismo, como nos enseñó la lámina, Carito, ahí mismo le atravesaban le abrían el hoyito, pues, para la argollita, para el arito. Entonces, por eso mismo, bueno, esto son 53 mandamientos. Carito los explicó de una manera tan magistral que la felicito, Carito, la he disfrutado esta enseñanza. Y solamente pues ya tenemos el reloj encima, ya nos pasamos 6 minutos, pero valió la pena realmente, valió la pena todo lo que Carito enfocó, bastante rapidito, va como ella va así, porque sabe el tiempo. Y yo pues me sujeto también que a las 9 terminamos, pero hermanos, ahora vamos a irnos a solamente una rapidito para hablar del nuevo pacto. Romanos 13, el tema aquí, hermanos, ¿cuál es el tema de Mishpatim? El tema de Mishpatim, cuando se trata de leyes de justicia, son llenas de amor, son llenas de dignidad. Fíjese bien, Pablo las explica de una manera categórica y ya aquí quien con esta luz se va a perder. Oigan bien, este es Mishpatim, Romanos 13. Vamos a ir al 6. Pues si esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Están hablando de los servidores de Dios, de las autoridades, ¿verdad? Que en este caso podrían ser pastores, ancianos, los miembros de junta directiva que son elegidos por su buen testimonio. Están hablando de los siervos del reino de Dios, ¿ok? Pagad a todo lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, hay que pagar los impuestos en el César, como dijo Jesús, al que respeto, respeto, al que honra, honra, no debáis nada a nadie, ese es Mishpatim. Este es Mishpatim, sino el amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahí está todo. La ley, como los sabios le decían los reyes romanos, explícame la ley, pero me la vas a explicar toda la ley, tu Torah, en un solo pie, que un pie esté parado. Esto es, ama a tu prójimo porque ahí se ha cumplido la ley. Ahí está, usted está parada en un pie. Si usted le dice, ay, mira la Biblia tan llena de leyes, vos mejor de un solo decime cómo resumís la ley. Romanos 13, 7. Bueno, el 8 es, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13, 8. Y aquí va Mishpatim. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mishpatim, si lo ven, en Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos, en Éxodo 21 tenemos un despliegue. En ese despliegue de cada mandamiento nos encontramos con la vida diaria, nos encontramos con leyes de la vida práctica, que es Mishpatim exactamente. Entonces, Dios quiere honrar a su pueblo, Dios quiere darle dignidad a su pueblo. Entonces, aquí el que comete error dice que la esclava realmente no es esclava, ¿no? Que viene a ser hasta más amada, cuidada y mimada que la propia patrona. El esclavo no es realmente esclavo, sino que viene a ser respetado y honrado hasta si es posible y por el propio patrón. Ese es el trato. Por eso es que nunca se van de la casa. Por eso es que desean estar cerca de uno. Yo lo vivo. Yo le digo a Rosita, andate ya para tu casa. Se viene saliendo al mediodía, a las 6 de la tarde está de regreso.
Ella no se queda, solo que yo le diga, Rosita, quédate, por favor, cuida que tu mamá está algo enferma, se quede. De lo contrario, ella no se queda, ella tiene 34 años de estar conmigo. Es un apego, es una gana de estar sentados, comiendo, tomando café, caminando, compartiendo, es parte de mi vida, es parte de mi ser, más ahora que yo me quedé sola. Entonces, da un gusto que la gente que uno ama, que la gente que uno tiene y que uno le puede hasta pagar, pues, ¿por qué no? Por el servicio, pero no es eso, es que lo que uno le paga es nada para lo que esa gente significa para la vida de uno. Es un tesoro lo que uno tiene. Entonces, ellos dan servicio, sí, y obedecen orden, sí, obedecen órdenes. Yo doy órdenes, a cada rato doy órdenes, pero las doy con un respeto absoluto. Yo hablo de mi vida porque me está oyendo Manuel. Hermanos, les digo yo que Mishpatín es para dar dignidad, porque yo también recibo órdenes. Y alguien que a mí me enseña humildad es nuestro rabino Jaime Petersen. Nuestro rabino Jaime Petersen es un hombre con una humildad que cuando yo le hablo, él recibe aquello con un agrado. Cuando yo lo aconsejo o él me dice algo a mí, yo lo recibo con un respeto, con una prudencia, con una amabilidad impresionante. Aquí me estoy yendo él y yo se lo he dicho a él varias veces. El don más destacado de este varón que Dios nos ha mandado es la humildad. Y eso abre las puertas del cielo, hermano. Entonces vamos a pensar en el hijo pródigo. ¿Cómo manejamos el tema del hijo pródigo? Que le pidió la herencia al padre. Ahora les voy a decir el enfoque de Dios. El enfoque de Dios que leí, lógicamente, de los sabios. En el tema del hijo pródigo que violó, deshonró al padre, se fue al mundial, se fue a borracho, se fue a prostituta, lo que ustedes quieran, se gastó la fortuna. Todas las leyes las violó. No robarás, no codiciarás, no la mujer de tu prójimo, todo, no te emborracharás, todas las leyes violó. Pero ¿qué pasó con el padre? El padre no pensaba en el hijo que se portaba bien y que estaba con el ganado y estaba con la agricultura. El padre pensaba día y noche en su hijo que estaba mal. Por eso cuando lo vio venir, el padre estaba eufórico de amor, desbordando de amor. El padre le dio un borrón y cuenta nueva a ese hijo. Eso es Mishpatín. No le puedo seguir explicando lo del robo de bueyes, que si robas un toro tenés que devolver 5, que si robas una oveja tenés que devolver 4, porque todo es dignidad. Yo casi lloro cuando me doy cuenta que en estas leyes encontré el hijo, al padre amante y el hijo pródigo que venía todo sucio, todo descuavilado, todo hecho nada. Ahí ese encuentro es las leyes de Mishpatín que Dios nos ha dado para darnos dignidad por si cometemos errores y que los cometemos a cada rato. Y el encuentro de la ley para darnos dignidad, porque toda ley lo que trae es reparación. Trae un concepto tan judío que se llama tikkun. El tikkun es que Dios nos da la oportunidad de reparar la falla, de reparar la falta, de hacer que lo que se hizo torcido se enderezca, de hacer que la palabra que salió fuerte o imprudente, es el momento de ir a abrazar a aquella persona y pedirle perdón. Y decirle, mira, perdonate, se me fue la palabra, perdóname. Esto es Mishpatín. Dios nos da las leyes no para hacer una carga. Eso sería un insulto grande, decirle a Dios que es una carga. ¿Sabe qué es carga? Las leyes que dan los hombres. Porque el sabio judío empezó a dar un montón de leyes alrededor de cada ley de Dios y esas hicieron cargas. Pero la ley divina, la ley de Mishpatín, la ley de la Jucat y la ley de Edut, que son las leyes que forman los 613 mandamientos, jamás vaya a decir usted que son una carga. Carga es las leyes que tenemos
en gobiernos, en las escuelas, en los barrios que hacen juntas directivas y que empiezan a armar las leyes que tenemos en la casa, las leyes que tenemos por todos lados, ideas de hombre y mandamientos de hombre. Esas sí se vuelven carga, pero la ley de Dios, no. Me acuerdo cuando mi profesor de hebreo me dijo, ¿qué es para ti la Torá, hermano? Le dije, la Torá es el yugo con que yo me enyugo con Dios, me dijo. Quedo yo pensando, el yugo, sí. Es un yugo que yo quiero enyugarme con Dios. ¿Y a quién representaba mi profesor de hebreo en ese momento? El doctor Moisés Policar. A Pablo, que decía que él era esclavo en cadenas por amor a Cristo, que con Cristo estaba juntamente crucificado, que decía de que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia, porque, o sea, hermanos, que quede claro esto, que se nos saque de la cabeza que las leyes divinas de Dios son pesadas, son cargosas, ay no, nadie las cumple. Olvidémonos de eso. Carito bien decía, hay leyes para los hombres, yo no las puedo cumplir, dijo. Hay leyes para la mujer, esas si no es casada no las puede cumplir. Hay leyes para jueces, hay leyes para policías, hay leyes para reyes. Hermanos, aquí hay un abanico de reyes, de leyes. Y todas son para darnos dignidad, porque si no sería una anarquía, sería una catástrofe. Aquí robarían, aquí asaltarían, aquí violarían, aquí descuartizarían a la gente, porque esas son las leyes de los hombres. Pero la ley divina es para darnos dignidad y si nos equivocamos como el hijo pródigo, que te dimos todos hechos pedazos, hechos tiras, gilas, que ya ni ropa traemos, y Dios nos hace una fiesta, y Dios nos da un anillo, y Dios hace que un becerro lo vayan y lo hagan barbacoa, y pide a los músicos que vengan. El hijo que nunca le ha fallado dice, papá, ¿cómo es posible que este hijo que te ha fallado todas las leyes, tú le hagas una fiesta? Ay, y a mí no me has dado, pero ni un animalito has hecho para mí de barbacoa. Ay, hijito, es que este hijo estaba perdido y ahora ha regresado a la casa del Padre. Esos somos nosotros, hermanos. Esos somos. Hemos regresado a la casa del Padre y Él ha hecho fiesta cuando nos recibió y nos abrió sus brazos llenos de amor y nos dijo, hija, te perdono. Hijo, te perdono. Que Dios les bendiga. Vamos a escuchar a nuestro rabino con la bendición sacerdotal. Sea la paz.